Buenas tardes, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas grandemente y esperando en Él, ¿verdad? Que se encuentren bien, que el Señor pues siga bendiciéndoles, siga ayudándoles en todo tiempo, más en estos tiempos en los que estamos, en que su palabra y que podamos escuchar su voz en todo tiempo. Pero quiero antes pedirles, hermanos, que oremos para que Dios nos guíe, que nos guarde en este momento, que vamos a escudriñar o a estudiar un poco su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos porque nos permites una vez más, Señor, estar en este medio, mi Dios, aprendiendo tu palabra, para poderla estudiar, para ponerla, Señor, en nuestros corazones y ponerla por obra. Padre Santo, tú quieres que tu pueblo escuche tu voz en todo tiempo, que no haya distracciones, mi Dios, que no haya nada que nos altere, que nada que nos estorbe, que nada que nos desvíe, Señor, de tu palabra. Bendícenos grandemente, bendice a las familias de la Tercera Iglesia, bendice al pastor, Señor, de su familia. Bendícenos en este momento, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Hermanos, todos queremos escuchar la voz de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz? Pero quiero preguntarle, ¿Dios está hablando aún en el presente? ¿Hoy en día cree usted que Dios sigue hablándonos? ¿Es posible que escuchemos la voz de Dios? Algunos creen que Dios puede guiarnos y conferir dirección cuando la necesitamos. Claro. Otros dicen de que Dios solamente nos habla porque lo leemos en la palabra de Dios, en la Biblia. No solamente en su palabra, hermanos, sino que creo que Dios todavía nos sigue hablando a través de su Espíritu Santo, como lo hizo en los tiempos bíblicos. ¿Usted lo cree, hermano? Con un fuerte amén. Ahí donde usted está, dígalo con una convicción. Dios sigue hablando hoy en tiempo. Como hombres, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, necesitamos escuchar a las demás personas. Entonces, en la palabra de Dios está escrita: no solo de pan vivirá el hombre, dice su palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:4. Si vemos la palabra sale, dice habla en función presente y continua. No dice salió, no dice saldrá, sino que Dios está hablando continuamente, está hablando hoy en día y va a hablar en el futuro también. Este versículo, para que lo podamos entender, podríamos tal vez decirlo de esta manera: el hombre y también la mujer vive de toda la palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. No solo en un momento específico, sino que en todo tiempo. Dios ha hablado en las épocas pasadas. Dios está hablando hoy en día a través de sus siervos, a través de pastores, a través de predicaciones. Ya no se hace en una iglesia por la situación que estamos viviendo. Pero Dios se sigue hablando en mensajes, en alabanzas, en estudios. Dios sigue hablando a su pueblo y va a hacerlo. Una enfermedad no va a detener la palabra de Dios. Una enfermedad o una crisis no va a detener la palabra de Dios. No tenemos un Dios mudo, tenemos un Dios que habla. ¿Cuánto necesita el pueblo de Dios escuchar su voz? Solamente podemos vivir por medio de escuchar cada palabra que salga y sigue saliendo de la boca de nuestro Dios y que conforte, que llegue a nuestros corazones. Conocer la voluntad de Dios. Todo siervo, todo aquel que quiere servir al Señor, se hace esa pregunta: ¿qué espera Dios que yo haga? ¿Y qué debo dejar que Él haga en mí? Sabemos que por nuestra propia cuenta no podremos, hermanos, conocer su voluntad. No porque sea estudiado, no porque tenga alguna capacidad, no porque tenga alguna posesión. No se puede con las cosas materiales, sino que es entregar nuestra vida, el control al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Pero dejar el control al Espíritu significa o implica que debemos seguir con esa voluntad, prepararnos. También dice en su palabra en Lucas 12:47, aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes. Qué triste que este siervo, conociendo la voluntad de su Señor, sabiendo qué es lo que tenía que hacer, no la hizo, no puso por obra, no se preparó, dice la palabra, va a recibir castigo. Por eso nosotros debemos conocer esa voluntad. Esto nos enseña claramente que Dios nos hace responsables a sus siervos, a todos sus hijos, del deber de conocer su voluntad y tomar acción para ponerla en ejecución. Dios desea hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, sea quien sea, todos de su iglesia que pongan en ejecución su voluntad a fin de hacer la voluntad de Dios. Es vital que la entendamos. Para poder hacer su voluntad tenemos que escuchar su voz. Ahora, hay cosas que están impidiendo, hermanos. Yo entiendo de que queremos congregarnos, queremos estar todos juntos, pero no por eso la palabra de Dios ha quedado muda. Tristemente, que tal vez no nos estamos alimentando. Tristemente sería que aquel, teniendo la palabra de Dios en su casa, teniendo medios, teniendo esta oportunidad que tenemos por medio de las redes, aprender la palabra de Dios, escucharla, no lo estemos haciendo. Pero hay cosas que están impidiendo que no se escuche la palabra de Dios en nuestros oídos, y no la entendamos y la pongamos en nuestra mente. Puede ser que haya un corazón no perfecto hacia Dios. Pero ¿cómo es esto? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Segunda de Crónicas 16, 9a. La gente en los tiempos bíblicos entendía que el corazón era el asiento de las emociones o afectos, también los motivos y también las intenciones de la persona. Dios está vitalmente interesado en estas cosas, en esas tres áreas. Los afectos terrenales, hermanos. Si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales, en las cosas de acá, más bien que en las celestiales, esto es una ofensa directamente a nuestro Dios. Usted puede leer en su casa en 1 de Juan 2:15 y en Mateo 22:37 que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es integralmente, no es a medias, no es parcialmente, no es cuando yo quiera, sino que debemos amarle al 100% a nuestro Dios. Motivaciones impuras. Si nuestros motivos o motivaciones son impuras, como las de Balaam, en Números 23 usted puede leer esta historia. Dios juzgará con severidad. Balaam cambió los dones milagrosos que Dios le había dado por dinero, por fama y prestigio. Intenciones erróneas. Ananías y Zafira, en Hechos 5, pretendieron donar todo el dinero para la obra de Dios, pero la verdad era que se habían quedado con una gran porción de la venta. ¿Cuánto necesitamos vigilar, hermanos, de nuestros afectos, de nuestras emociones, a fin de estar seguros de que son puros? Dios conoce cada corazón, Dios nos conoce muy bien. También, hermanos, puede haber dureza en nuestro corazón. Esa es la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. No endurecer nuestro corazón. Dios nos está hablando constantemente a su pueblo. Entonces Dios da la oportunidad, como se la dio al pueblo de Israel, también nos está dando la oportunidad a nosotros. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? A pesar de que vieron todos los milagros, todo lo que Dios hizo, caer maná del cielo, darles agua de la roca, protegerlos en el día del sol, protegerlos en la noche del frío, ¿qué pasó el pueblo? Desobedeció y ellos fracasaron. Muchas veces iban a las guerras y fracasaban por no obedecer la palabra de Dios. Entonces hoy en día, mi hermano, mi hermana, Dios nos está dando esa oportunidad para que podamos entrar en su descanso, para que podamos estar en su presencia. Dios nos está llamando con una dulce voz. Dios no está hablándonos pesadamente, está hablándonos tranquilamente para que nosotros entendamos
nos trae con cuerdas de amor para que tengamos reposo en aquel lugar. Dice, si oyes la voz del Maestro, no endurezcas tu corazón, sino que sé obediente, que lo que Él te manda, Él premia la obediencia, hermanos. Otra razón por la que quizás no podemos escuchar la voz de Dios, la falta de perdón. La falta de perdón detiene la voz de Dios. Muchas veces quizás estamos angustiados, quizás estamos enfermos, quizás estamos preocupados y pedimos oración, pedimos que oren por cada uno de nosotros por esa situación, pero quizás no hay respuesta de esa petición. Pero hay algo que quizás dentro de nosotros está, en la cual no nos permite que podamos escuchar la voz de Dios, en la cual no nos permite que su poder fluya dentro de nosotros. Por eso, mi hermano, es necesario que haya perdón en nuestros corazones. No importando, tal vez hay una situación muy difícil, quizás, y usted me dirá, hermano, pero es difícil perdonar. Pero el Señor nos manda a perdonarnos, como Él nos perdonó a nosotros, dice. También nosotros debemos de perdonar. Entonces, en nuestros corazones es muy importante que tengamos ese perdón, que no tener un corazón endurecido, un corazón con callos, un corazón incrédulo y que guarde rencor de los demás o a los demás. De seguro, eso puede impedirnos que escuchemos la voz de Dios. También, mi hermano, la desobediencia impide que Dios hable. ¿Usted recuerda el cántico de los niños que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Usted lo ha escuchado cuando los niños lo cantan? Quizás usted lo habrá cantado cuando estaba en la escuela dominical, estaba pequeño. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás, el Señor le mandó que fuera a predicar a Nínive. ¿Hizo él lo que Dios le mandó? Hizo todo lo contrario. Le desobedeció a Dios. Se fue en otra dirección. Entonces, Jonás, por no haber obedecido la voz de Dios, ¿qué le sucedió? Fue tragado por un gran pez. Estuvo dentro de la barriga del pez hasta que Dios hizo que recapacitara. Y él entendió y reconoció su error. Entonces fue expulsado del pez. Entonces él, después arrepentido, fue y predicó al pueblo de Nínive, creyendo de que no iba a poder ser posible que ellos se salvaran. Pero Dios, en su plan maravilloso, tenía la salvación para este pueblo. Pero solo faltaba que Jonás obedeciera. Solo faltaba que Jonás entendiera y obedeciera la voz de Dios. Es difícil obedecer. Uno de los problemas muy grandes que muchos pasaron en la juventud y hoy los jóvenes están pasando es la desobediencia a sus padres. Llega un momento de la rebeldía que no quieren obedecer a sus padres, ni que nadie les mande, ni autoridad, ni nada. Creen saberlo todo y al final no saben nada. Ese mismo problema pasó con el gran Saúl, el gran rey Saúl, que sobresalía sobre los demás. ¿Qué pasó con este hombre? Que le llevó al destierro total, al fracaso, porque fue una desobediencia que él hizo. Dios le dio instrucciones y él no las cumplió. Cada vez que Dios da una instrucción, hay que hacerlo cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque es una orden que Dios le da. No tiene que cuestionarlo, no tiene que decir por qué o no quiero, sino que Él lo ordena. Y lo que Él ordena es perfecto. El orgullo impide la obediencia. ¿Ha escuchado usted, nadie me manda? No solo lo escuchamos en gente inconversa, sino que aún lastimosamente en el pueblo de Dios, y ahí lo puede ver usted en el ejemplo de Saúl. Él era parte del pueblo de Dios, fue escogido, fue ungido por su siervo para poder ser rey. Entonces no era alguien fuera del rebaño del Señor. Pero si nos pusiéramos a pensar qué sería de mí, qué sería de usted si Cristo no lo hubiera rescatado, no estuviera usted acá. Así que todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enseñado a través de su Espíritu Santo y nos hace estar donde estamos. Por eso debemos de obedecer su voz.
Dice en Romanos 12:3, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. No debemos ser que yo soy mejor que otro, yo soy mayor, que no sea su orgullo el que lo haga hacer que impide que desobedezca la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos hemos atrincherado para no hacer lo que Dios nos ha dicho debido al temor de lo que otros puedan pensar si le obedecen. La Biblia dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. Nuestra mente puede pensar, nuestra mente carnal, si tratamos de hacer lo que Dios nos ordena y fracasamos, ¿qué pensará la gente? Entonces estamos pensando lo que dice el otro y no pensamos lo que Dios puede decir de nosotros. Tal vez en la congregación nuestros hermanos no nos puedan entender o estar de acuerdo con lo que hagamos que Dios nos está ordenando. Posiblemente Dios está ordenándole a alguien salir de misiones, hacer alguna obra, y que quizás por temor o por miedo o por el qué dirán si fracaso en esa tarea, ¿qué van a pensar de mí los hermanos? ¿Qué van a decir? Que yo no pude, que soy un carnal. Entonces no trate de hacer lo que la gente le dice, sino que trate de hacer lo que Dios le ha puesto en su corazón. Y que no importen si vienen fracasos. Esos fracasos nos van a ayudar a que nosotros maduremos, a que nosotros aprendamos. Tenemos que correr el riesgo. Si en el mundo nos dicen que tienen que correr el riesgo en sus trabajos, en un negocio, también en la vida espiritual, corramos riesgos y salgamos con fe e intentémoslo con fe y confianza en aquel que nos ha llamado. También, las preconcepciones impiden la obediencia. ¿Qué es esto? Hay una historia que está registrada en el capítulo 5 de Segunda de Reyes que se ilustra vívidamente cómo nuestros conceptos anticipados nos impiden escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Usted se acuerda de Naamán, el general que llegó a Siria y que tenía lepra? Que no había en su tierra alguien que lo sanara, sino de que tenía él necesidad de ser curado. Y vino alguien y le dice, pero mira, en mi tierra, allá en Israel, allá te pueden sanar. Hicieron todo el protocolo con el rey, fueron y bueno, vengo acá a que me curen. El rey no sabía qué hacer, pero Eliseo escuchó que estaba Naamán, y usted sabe muy bien la historia. Este hombre creyó de que con el dinero, con las posesiones, con el título que él tenía, iba a ser sanado o lo iban a recibir. Sí, Señor, venga. ¿Qué le dijo el Eliseo? Ve y lávate al río Jordán. ¿Y qué es lo que hizo Naamán? Se fue enojado y dijo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice además, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, no seré tan limpio. Y se volvió y se fue enojado. No quiso escuchar la palabra de Dios por medio de Eliseo. Dijo, ¿cómo es posible que yo voy a hacer esto? Si en mi tierra hay mejores ríos que este río Jordán todo sucio. ¿Cómo voy a poder ser sanado? Mas alguien le dijo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. La instrucción era simple. No era una instrucción tan compleja o una instrucción difícil. Lo que le dijo este siervo era la realidad. Si algo grande te pide, tú lo vas a hacer. Pero si algo pequeño de lavarte, ¿qué te impide hacerlo? Al final fue persuadido por este siervo y obedeció y descendió. Y cuando obedeció, ¿qué sucedió? Su carne se puso tan suave como la de un bebé, dice, y quedó completamente sano. Este general hubiera perdido la bendición si no se hubiera lavado, si no hubiera obedecido, si no hubiera recapacitado en venir y lavarse. Entonces sus conceptos preconcebidos que tenía sobre cómo Dios lo iba a sanar iban a impedir que él fuera sano. Podemos ver la
cómo esta preconcepción que tenía este hombre estaba arraigada en el orgullo. Es como la declaración, yo lo sé todo. Cuando las cosas no salen como queremos, nos marchamos enojados y resentidos porque Dios no hizo las cosas según nuestra preconcepción. Somos muy dados a pensar las cosas antes de tiempo. Queremos que sea como lo que hemos pensado y estudiado, pero para su sorpresa, Dios no trabaja así. Dios lo trabaja en su forma y en su tiempo. En conclusión, hermanos, prestar la voz de Dios nos da muchos regalos, nos da muchas bendiciones. Visto cómo este hombre Naamán, al obedecer, fue sanado, pero también vimos como Saúl, de que no obedeció, a pesar de ser escogido por Dios, perdió su reino, murió de una forma trágica por no haber obedecido la voz de Dios. Entonces debemos escuchar la voz, debemos prestarle más atención a la voz de Dios, debemos de estar atentos a la voz de Dios. Como repetía, hermanos, y lo mencionaba al principio, Dios está hablando constantemente. Dios está hablando hoy en día. Dios está hablando a cada instante. Vemos en mensajes, vemos en predicaciones, vemos hasta en el Facebook, en el WhatsApp, en todas las redes sociales. Dios nos está hablando. Que debemos de poner por obra esa palabra, a confiar en Él. Si el tiempo se está tornando difícil, si pensamos de que esta situación no va a terminar, ¿y qué sabemos del mañana? Pero Dios tiene algo que ofrecernos, esperanza, tiene su bendición en nuestras vidas. Tenemos promesas que nos ha dado. Si no se cumplen acá en la tierra, hermanos, allá en los cielos vamos a poderlas cumplir. Entonces, no desista, no desmaye, siga adelante, siga confiando en que Dios está ahí. Siga escuchando su palabra, siga prestándole atención y verá que tendrá una vida llena de victoria, una vida en la cual va a estar fortalecido en estos tiempos, en la cual va a tener victoria espiritual en sus vidas, va a poder dar aliento a otros, va a estar constantemente ayudando y conocer esa voluntad que dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, hermanos, que les guarde grandemente y ánimos, que sigamos siempre adelante confiando en nuestro Señor. Amén. Bendiciones.